KRQE, Noticias en Español. Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. La sesión legislativa está en marcha ahora mismo. Comenzó con la gobernadora Michelle Lujan Grisham destacando cómo quería gastar lo que llamó una cantidad de dinero imaginable. La gobernadora propone un presupuesto de 8.4 billones de dólares. Eso es aproximadamente un aumento del 13% con respecto al año pasado. Ella dice que ahora es el momento de ayudar a todos los nuevos mexicanos con reducciones de taxes y aumento de salarios. Comenzando con los maestros, ella quiere que reciban un aumento mínimo del 7%. That would be the biggest pay bump in recent memory, and it would put us first in the region for average educator pay. They deserve it. Ahora que los casos de COVID están fuera de control, la gobernadora dio su discurso desde su oficina y el Senado y la Cámara observaron desde sus propias cámaras. En lugar de reunirse, los legisladores ahora comenzarán a abordar las propuestas de presupuesto. Otras propuestas incluyen aumentar los salarios de los trabajadores estatales, invertir más dinero en las escuelas, programas de financiación para contratar y mantener oficiales de la policía. La gobernadora también propone una reducción del impuesto sobre las ventanas, diciendo que sería la primera en 40 años. Los republicanos respondieron a los planes de la gobernadora. $170 million in GRT was going to be returned to the public. Sounds like a big number in the aggregate. Let me tell you what it really is. It's 25 cents on $100. That is not real tax relief. Las protestas estallaron justo cuando la gobernadora comenzó a hablar. Un hombre incluso se coló en la galería de los medios. Otros comenzaron a gritar desde los balcones. Eran protestadores por los planes de la gobernadora, ya que es una sesión corta de 30 días. Los legisladores están limitados en cuántos proyectos pueden presentar. Para poder entrar deben mostrar su tarjeta de vacunación o prueba negativa. Encontramos a algunas personas tratando de entrar sin una tarjeta de vacunación, pero la seguridad no los dejó. Todas las escuelas públicas de Albuquerque implementarán dedicadas a seguridad para el COVID a partir de mañana. Incluyen obligatoriamente el uso de mascarillas para interior y exterior. También prohíben las grandes reuniones, incluye las asambleas y no se permitirá espectadores en los eventos deportivos. Los funcionarios de las escuelas dicen que también cambiarán los horarios de campana y los recesos para crear espacio entre los estudiantes. Los funcionarios dicen que los cambios fueron iniciados por la afluencia de los casos de COVID, con algunas escuelas que ya alcanzaron la tasa de infección del 5% que requiere las medidas, pero muchas más están aproximadas. Otros distritos también están tomando algunas medidas. Belen High School, por ejemplo, está limitando espectadores en los partidos de baloncesto, dando solo 2 entradas por atleta. El Tribunal Municipal de Hobbs está cerrado al público y los casos programados para esta semana se restablecerán debido a la escasez de personal. Por ahora, la instalación está programada para reabrir el lunes, pero eso podría cambiar. Han tenido muchos casos de COVID en la oficina. La ciudad dice que el personal que puede continuar trabajando en casos y los pagos se pueden hacer por línea. Funcionarios estatales dicen que se realizarán grandes inversiones en infraestructura en el aeropuerto municipal de Belén. El aeropuerto recibirá 159 mil millones de dólares, la ley de infraestructura, y recibirá más financiación durante los próximos 5 años. El dinero se puede invertir en pistas, carreteras de rodaje, así como en proyectos de terminales y carreteras. El senador Martin Heinrich dice que este fondo federal será un cambio de juego. To put this in context, New Mexico has not seen this level of infrastructure investment. The only corollaries that I know of are when we built I-25 and I-40 and during the Great Depression. 46 aeropuertos en todo el estado recibieron financiamiento como parte del proyecto de la infraestructura.
Estamos obteniendo estadísticas más claras de lo bien que está funcionando el programa Visión Cero de la ciudad de Albuquerque, con el objetivo de reducir el número de muertes de peatones. Las estadísticas de accidentes muestran que 38 personas murieron en el 2021, eso comparable a otros años anteriores. La ciudad está volviendo a evaluar los puntos actuales y agregar más características de seguridad como señales intermitentes de cruce peatonal, pero dicen que los peatones y los conductores deben hacer su parte. We can have the safest roads in the world, but if you've got a driver that's impaired or someone on a phone or whatever, they have to take some responsibility. Un nuevo director toma hoy la iniciativa. Ella tendrá un presupuesto de $4 millones para ayudar a diseñar carreteras y cruces más seguros. El Departamento de Caza y Pesca está instalando esta estructura de hábitat en algunos lagos de Nuevo México para mejorar la pesca. Las estructuras están hechas de troncos, ramas y pallets. Los funcionarios de vida silvestre dicen que el objetivo del proyecto es crear más áreas de desove y mejorar la pesca en general. Se instalarán en lugares como Carlsbad Municipal Lake y Lower Tanso Lake. Se publicará un mapa completo de las ubicaciones en el sitio web del departamento. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:16 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.